Han aparecido nuevos detalles sobre la vida de Whitney Houston, compartidos por alguien que estuvo más cerca de ella que la mayoría, su amiga de toda la vida. La historia revela una faceta de la vida de Whitney que pocos conocían, insinuando un amor que iba mucho más allá de la amistad. Y en ese momento, los dos nos encontramos, y ya sabes, nuestras bocas se tocaron, y ese fue nuestro primer beso. Fue increíble. Estas revelaciones están planteando nuevas preguntas sobre las luchas privadas de Whitney. ¿Qué pasaba realmente entre bastidores? La verdad puede ser más sorprendente de lo que nadie esperaba. Crawford se sincera sobre Whitney. Whitney Houston, la legendaria cantante, era conocida por canciones como I Will Always Love You, pero nunca supimos realmente a quién iban dirigidas esas sentidas letras hasta hoy. Su mejor amiga de toda la vida nos habla del amor que Whitney Houston compartió una vez. Robin Crawford habló de la primera vez que conoció a Whitney Houston. Fue a principios de los 80, cuando Houston empezaba a hacerse popular en la industria musical. Crawford trabajaba en una discográfica de Nueva York, y Whitney estaba allí para una reunión. Desde el momento en que se miraron, Crawford sintió una chispa. Había algo magnético en Whitney. Su energía era innegable. Se presentó como Whitney Elizabeth Houston, y enseguida supe que era especial. Por aquel entonces, Houston ya había firmado un contrato con Wilhelmina como modelo que cantaba en los espectáculos que se celebraban en Manhattan por aquel entonces. A Crawford le llamó la atención la presencia de Houston. Dijo que Houston era una mujer guapa y segura de sí misma, con una sonrisa brillante que iluminaba todas las habitaciones. También era cálida y tenía un gran encanto. Cuando intercambiaron saludos, afirmó que hubo una conexión instantánea, como si se conocieran desde hacía años. Fue una sensación que ambas mujeres reconocerían más tarde como el comienzo de algo profundo y hermoso entre ellas. En los días siguientes a su encuentro, Robin pensó a menudo en Whitney. Empezaron a pasar más tiempo juntas, primero en entornos profesionales y luego fuera del trabajo. Nuestra amistad era profunda. Al principio era una amistad física, cuenta sobre su relación. Con cada encuentro se estrechaban más. Compartían risas, historias y sueños. Crawford admiraba la determinación de Houston para triunfar. Siempre sabía hacia dónde se dirigía, y a su vez, Houston se sentía atraída por el apoyo que le brindaba Crawford. Su conexión fue sencilla y genuina. A medida que se conocían mejor, descubrieron lo similares que eran sus experiencias y aspiraciones. Ambas intentaban triunfar en un sector difícil y se apoyaban mutuamente. Crawford, que era mayor que ella, actuaba como protectora, ayudando a Houston a superar las presiones de la fama. Houston, por su parte, aportaba alegría y luz a la vida de Crawford. Fue una amistad que floreció rápidamente. Con el tiempo, esta amistad empezó a evolucionar hacia algo más profundo. Crawford se dio cuenta de que sus sentimientos por Houston eran cada vez más profundos. Había una química muy evidente entre ellos. Estaba claro que ambos sentían algo más por el otro que una simple amistad. Houston también pareció sentir este cambio. La forma en que miraba a Crawford cambió. Era una mirada que mostraba confianza y afecto. Su vínculo pronto se transformó en una relación romántica, excitante y compleja a la vez. Compartieron momentos juntos, a menudo en privado, lejos de la mirada pública. Para ambas fue una época de exploración y descubrimiento. Houston no solo había encontrado una amiga, sino también alguien con quien podía sincerarse y contar todos sus secretos. Se reían, hablaban hasta altas horas de la noche y compartían sus sueños y temores. Ambas mujeres eran felices en presencia de la otra. Una noche, mientras pasaban tiempo juntas en el campamento de desarrollo comunitario, en el que ambas eran consejeras, todo cambió. Un día, después del campamento, estábamos hablando. Hubo algo que nos hizo conectar, y en ese momento los dos nos encontramos. Y ya sabes, nuestras bocas se tocaron, y ese fue nuestro primer beso. Fue increíble. Según Crawford, el beso fue inesperado, pero, de alguna manera, se sintió bien. El beso fue tierno y lleno de emociones no expresadas. En ese instante, su relación pasó de ser una amistad a algo mucho más profundo. No sabía cuánto iba a durar, pero me limité a disfrutar del momento. Eso es lo que hicimos, disfrutarlo, afirma. Aquel beso abrió la puerta a un mundo secreto. Ambas sabían que lo que estaban emprendiendo no era típico de dos mujeres en el ojo público en aquel momento. La relación estaba llena de alegría, pero también de miedo. Compartían un vínculo intensamente personal, pero debían mantenerlo oculto. El mundo exterior no estaba preparado para aceptar un amor como el suyo. La industria musical, aunque progresista en algunos aspectos, seguía inmersa en la visión tradicional de las relaciones. Comprendieron lo que estaba en juego, y ella afirmó: «Nunca fue fácil». Robin y Whitney
Iniciaron un romance secreto que duró años. Su relación tuvo muchos momentos apasionados y tiernos intercambios, aunque nunca definieron lo que tenían entre ellas. Nunca hablamos de etiquetas, como lesbiana y gay. Simplemente vivíamos nuestras vidas, y yo esperaba que pudiera seguir así para siempre. Encontraron paz y consuelo el uno en el otro, a pesar de todas las presiones de ser famosos. Las llamadas nocturnas, las cenas tranquilas y las escapadas de fin de semana se convirtieron en su forma de evadirse del mundo. En esos momentos, solo eran dos jóvenes enamoradas, sin preocuparse por las expectativas del mundo que las rodeaba. Nuestra amistad era profunda. Intimábamos a todos los niveles. No había vergüenza en los momentos de intimidad que compartíamos. No había vergüenza, dijo en su entrevista con Jada Pinkett Smith. Sin embargo, su relación también tuvo sus propios retos. A Houston le preocupaba especialmente su carrera y el impacto que su relación pudiera tener en ella, sobre todo en una época en la que la gente se avergonzaba por ello. Ella temía las consecuencias, pero lograron salir adelante y su amor se hizo más fuerte. Este capítulo oculto de sus vidas estuvo lleno de alegría y dolor. Crawford apreciaba cada momento con Houston, pero también sentía el peso de sus circunstancias. El amor que sentían era fuerte, pero tenía sus complicaciones. A medida que Houston se hacía más famosa, resultaba cada vez más difícil mantener su secreto, y Houston tuvo que ponerle fin. Acababa de firmar su contrato discográfico para Arista con Clive Davis en 1982 y no quería que nada interfiriera en su carrera. Crawford afirmó que ese día, Houston quería que tuvieran una discusión sobre su relación. Ella dijo, «Tengo algo para ti». Y puso la Biblia en mis manos. Dijo, «No creo que debamos seguir teniendo relaciones íntimas», que haría nuestro viaje mucho más difícil si se enteraban de ello, incluso añadiendo que, viviendo ese tipo de vida, podrías ir al infierno. Crawford comprendió la situación diciendo que el negocio de la música era un mundo que estábamos aprendiendo y no queríamos que nada interfiriera en el camino que ella estaba recorriendo. Siguió al lado de Houston, afirmando que yo seguía queriéndola igual, y ella a mí, y eso era suficiente. Se convirtió en la asistente personal de Houston y vivieron juntas mientras su carrera crecía. Con la carrera de Houston por las nubes, se vio atrapada en el torbellino de la fama y la atención de numerosos admiradores. Entre ellos estaba Bobby Brown, músico de talento por derecho propio, conocido por su carisma y su controvertida personalidad. Cuando Houston y Brown se conocieron, había una química innegable que los unía. Crawford se dio cuenta enseguida y sintió que la invadía una sensación de temor. Al principio, Crawford intentó apoyarla. Comprendió que Houston buscaba un amor y una conexión que pudiera mostrar al mundo. Pero a medida que la relación entre Houston y Brown avanzaba, Crawford se dio cuenta de que Bobby no era el hombre adecuado para Whitney. Su vínculo era fuerte, pero muy destructivo, y Crawford podía sentir los cambios en Houston. La que fuera una mujer brillante y alegre empezó a cambiar su forma de actuar, su actitud influida por el estilo de vida y las elecciones de Brown. Brown aportó mucha emoción a la vida de Houston, pero también la introdujo en un mundo de inestabilidad. La pasión de la pareja era evidente, pero a menudo estaba llena de drama. A medida que Houston se enamoraba cada vez más de Brown, Crawford se sentía cada vez más apartada y afirmaba que dolía más que nada. No parecía que me estuviera engañando, sino más bien que me estaba dejando de lado. Su mundo secreto, antes vibrante y satisfactorio, empezó a sentirse tenso, y eso la preocupaba profundamente. En las conversaciones, Houston empezó a distanciarse. Si antes lo compartían todo, ahora había lagunas y vacilaciones. Crawford intentó expresar sus preocupaciones, pero Whitney era testaruda y estaba decidida a forjar su propio camino. Estaba enamorada y creía que podría manejar su relación con Brown a pesar de las advertencias de quienes la rodeaban. Crawford se sentía impotente al ver cómo la mujer a la que amaba se distanciaba cada vez más, cautivada por el magnético encanto de Brown. La tensión crecía a medida que aumentaba la influencia de Bobby sobre Whitney. Tenía un complicado historial de luchas, y Robin temía que su presencia eclipsara el talento y el potencial de Whitney. A pesar de sus preocupaciones, Whitney estaba comprometida con su nueva relación, y Robin sintió que se le rompía el corazón. La boda de Whitney con Bobby selló el destino de Robin. A pesar de lo alegre que fue la boda para Whitney, Robin sintió como si hubiera llegado a un punto de no retorno. Robin sintió que Whitney había renunciado a su historia de amor y que la tortura era demasiado para soportarla. El enfoque de Whitney cambió. Su carrera musical, que antes era un sueño que compartía con Robin, ahora estaba entrelazada con el mundo de Bobby, que era muy caótico.
Con los años, las señales de los problemas en la relación de Whitney y Bobby se hicieron más evidentes. Era un amor apasionado, pero al mismo tiempo inestable. La pareja se peleaba a menudo en público y empezaron a correr rumores sobre sus problemas. Los amigos y la familia de Whitney expresaron su preocupación, pero Whitney se negó a escuchar, convencida de que podía controlar los problemas. A Crawford le dolía el corazón ver a Houston luchar contra sus demonios. La mujer que una vez la abrazó con amor luchaba ahora en una guerra que no parecía querer ganar. Afirmó que esperaba que Houston se diera cuenta de lo que estaba pasando y entrara en razón algún día. Cuanto más veía y oía, y más se metía en líos, pensé que se cansaría de ella. Quiero decir que Whitney tenía mucho orgullo y una fuerte voluntad, pero cada vez pensaba que eso sería todo. No lo era. En última instancia, la relación de Whitney y Bobby tuvo un peaje en su carrera. Las presiones de su problemática vida en común se filtraron en su trabajo, arruinándolo todo. Whitney, que antes era una cantante célebre con una voz poderosa, empezó a sufrir en sus actuaciones. Robin, que antes era su mayor apoyo, ahora se sentía desamparada. La conexión que compartían era una sombra de lo que había sido, y Robin tuvo que lamentar la pérdida de su hermosa relación. La quería, y no había nada que me pareciera mal en quererla. Y ella me quería por mí. Yo no tenía que hacer nada. Ahí es donde se supone que debe estar la amistad. Estábamos conectados, pero no estaba destinado a ser. Con el paso del tiempo, Robin llegó a una conclusión. Para ella era realmente importante contar la historia de Whitney. Me sentí obligada a levantarme en ese momento, no solo para levantar su legado, sino para honrar nuestra amistad, porque los amigos no son algo que debas tirar a la basura. Es una suerte decir que tienes una amiga y una que tienes toda la vida. Robin había pasado años en silencio, pero se sintió obligada a compartir su verdad con la esperanza de que ayudara también a otras personas en su misma situación. Entonces empezó a escribir sus memorias, A Song for You, mi vida con Whitney Houston, incorporando la narración de su relación. Escribió todos los momentos hermosos, la profunda conexión que tuvieron y las luchas que pasaron juntas. Fue una experiencia triste, que le hizo procesar el dolor de su separación y el amor que una vez fue tan vibrante. Sin embargo, Crawford se encontró con una reacción inesperada cuando estaba a punto de terminar su libro. La familia de Whitney amenazó con emprender acciones legales contra ella por las posibles consecuencias. Lo único que les preocupaba era cómo afectaría su revelación al legado de Whitney y a su imagen pública. Robin estaba conmocionada porque quería rendir homenaje a la memoria de Whitney, no empañarla. El hermano de Whitney, Gary, cuando le preguntaron por la relación que compartían Whitney y Robin, dijo: «Era malvada, era perversa». Robin estaba bajo la presión de estas amenazas y la confusión emocional que venían con ellas. Pero se debatía entre seguir adelante con la publicación. Se habían amado, realmente se habían amado, y se trataba de un amor doloroso. Robin quería contar su historia, pero tampoco quería invadir a la familia de Whitney. Robin tenía claro que no pretendía explotar la vida de Whitney, sino contar la verdad sobre la relación que compartieron. Su objetivo era hablar de la complejidad de su amor y del alcance de la adicción y la fama. Sin embargo, la familia siguió manteniéndose firme, temiendo las consecuencias de su historia. Robin se encontró en esa situación. Pensó en los momentos que habían pasado juntos, las lágrimas, las risas, el amor que había creado la vida de ambos. Dejar que no se contara la historia que habían vivido era doloroso. El secretismo que había mantenido en secreto su relación era ahora una amenaza para su legado. A pesar de las dificultades, Robin sentía la urgencia de compartir su verdad. Creía que su historia de amor podría ayudar a otros a comprender las dificultades de las relaciones ocultas y el impacto de la fama. Su historia era una muestra de fuerza y resistencia, y merecía ser contada. Al final, Robin tomó la difícil decisión de continuar con el libro. Sabía que causaría mucha controversia, pero sintió que era necesario honrar su amor. La relación de Whitney con otros famosos. Cuando Robin relató su propia relación con Whitney, quedó claro que el viaje de Whitney no fue el más sencillo en lo que se refiere a sus relaciones. Estuvo llena de relaciones complejas, y cada una de ellas desempeñó un papel importante en la configuración de su vida. A principios de los 80, cuando Whitney empezó a ganar popularidad, llamó la atención de muchos famosos. Una de sus primeras relaciones destacadas fue con uno de los hermanos Jackson, Jermaine Jackson. Su relación fue un gran escándalo en la industria musical, ya que Jermaine estaba casado en el momento en que él y Whitney tuvieron un romance. Se habló mucho de ellos en los medios de comunicación, pero pronto la relación se acabó y cayó en el olvido,
debido a que negaron lo sucedido y a que la carrera de Whitney crecía rápidamente. A medida que crecía la popularidad de Whitney, también lo hacían los rumores en torno a su vida amorosa. A menudo se la relacionaba con otros famosos, como Eddie Murphy, con quien compartía una estrecha amistad. Tenían una química muy visible, y los fans a menudo se preguntaban sobre la naturaleza de su relación. Pero Robin, en sus memorias, afirmó que nunca fue más que una amistad, aunque Whitney hubiera querido más. Afirmó que en una ocasión, Whitney se presentó en casa de Eddie sin avisar, vestida únicamente con lencería y un abrigo de piel para disimularlo, mientras llevaba una tarta para sorprenderle en su cumpleaños. Eddie se negó a dejarla entrar, pero más tarde le regaló un anillo de diamantes a modo de disculpa. Según Crawford, Eddie nunca tomó en serio a Houston, y el día de su boda con Brown, mientras ella se preparaba, la llamó para intentar cancelar la boda, diciéndole: «No te cases con Bobby, no es bueno». Entre 1985 y 1987, Whitney también salió con el quarterback de los Philadelphia Eagles, Randall Cunningham, de quien decía que era alguien con quien siempre podía contar. Randall es un joven cariñoso, muy atento, muy generoso y cariñoso. Es un gran atleta con talento. Le tengo mucho respeto porque es muy duro salir ahí fuera y golpear cabezas y recibir golpes. Es alguien con quien puedo hablar. Randall es cristiano. Es una buena persona. Durante todo este tiempo, Whitney mantuvo su amistad con Robin Crawford. A finales de los 80, en 1989, Whitney ya se había convertido en un icono de la música, llenando estadios y batiendo récords. Fue entonces cuando conoció a Bobby Brown, una estrella emergente que había triunfado con New Edition. Se cruzaron en una gala de los premios Soul Train Music, y la química fue inmediata. El carisma y la confianza de Bobby atrajeron a Whitney, que pronto se convirtió en una parte importante de su vida. La relación de Whitney y Bobby creció rápidamente. Empezaron a salir en 1989 y los medios de comunicación no se cansaban de hablar de su historia de amor. A menudo se les veía juntos en eventos y su química era eléctrica, pero su romance estaba vigilado por el ojo público y era intenso. Las presiones de la fama estaban evolucionando para Whitney y la energía salvaje de Bobby la cautivaba. En 1991, Brown le propuso matrimonio a Whitney, y el 18 de julio de 1992, ambos se casaron en la finca de Whitney. Al principio todo parecía un cuento de hadas, pero el cuento de hadas pronto se vino abajo tras el matrimonio. La pareja tenía sus carreras, y la atención del público sobre ellos solo aumentó. Todo el mundo sabía que Bobby tenía fama de chico malo, y su relación estaba destinada a ser difícil. Atrapada en un torbellino de emociones, Whitney luchó contra las presiones de su carrera y su matrimonio. El matrimonio de Whitney y el mal comportamiento de Bobby la separaron de sus seres queridos. Estaba perdiendo su sistema de apoyo y ni siquiera podía confiar en la única persona a la que quería de verdad, Robin, lo que hizo que se sintiera más sola. Empezaron a correr rumores de que Brown la había engañado con muchas personas, y se habló de un incidente en el que Brown supuestamente había golpeado a Whitney. En 2003, estos rumores se confirmaron cuando fue acusado de agresión tras una pelea con ella. Una serie de escándalos continuaron durante su matrimonio. Su imagen pública empezó a cambiar y su reputación, antaño perfecta, quedó en entredicho. Esto era bueno para los medios de comunicación, donde cada paso en falso se convertía en una historia que podían utilizar para hacer quedar mal a Whitney. A pesar de todos estos retos y luchas crecientes, Whitney siguió hablando de su amor por Bobby. Creía que podía salvarle y, a su vez, salvarse a sí misma. Esta creencia se convirtió en la fuerza motriz de su vida, llevándola a luchar por su matrimonio, por muy sombría que fuera la realidad de su situación. El amor de Whitney por Bobby y su deseo de protegerlo la empujaron por el camino de la autodestrucción. Whitney intentó varias veces buscar ayuda y reconducir su vida. Cada vez que salía del armario, parecía que había una oportunidad para que volviera a su antigua gloria. Sin embargo, su relación con Bobby era un reto del que escapar. A Whitney le costó mucho romper el ciclo de adicción y su problemático matrimonio, y volvió a caer en los mismos viejos hábitos, la adicción de Whitney y su impacto en su carrera. A medida que las luchas de Whitney con la adicción empeoraban, el efecto que tenía en su vida personal y en su carrera se hizo demasiado grande, lo que finalmente la llevó a solicitar el divorcio en 2006 y a obtener la custodia de su hija de 14 años, Bobby Christina Brown. Esta separación de Bobby fue el comienzo de una desgarradora espiral descendente que desembocaría en su trágica muerte. Tras el divorcio, Whitney Houston estaba decidida a rehacer su vida. Pero aunque la separación de Bobby Brown fue el comienzo de un nuevo capítulo, distaba mucho de ser un borrón y cuenta nueva.
La lucha de Whitney contra la adicción, que se había vuelto difícil de controlar mucho antes de la ruptura de su matrimonio, seguía lastrándola. Siempre había hablado abiertamente de la presión a la que la sometían los focos, las expectativas que se tenían de ella como estrella, modelo y perfecta princesa del pop. Estas presiones, sumadas a los problemas de su vida personal, contribuyeron a su lucha contra el abuso de sustancias. La carrera de Whitney, que una vez se definió por su voz impecable y su éxito sin esfuerzo, se había llenado de muchos contratiempos, giras canceladas y tiempo en rehabilitación. Tras el divorcio, Whitney intentó mantenerse sobria en los años siguientes. Fue varias veces a rehabilitación para intentar liberarse de las garras de la adicción. Su familia y amigos cercanos se unieron en torno a ella, con la esperanza de que pudiera redescubrir la poderosa voz y el espíritu alegre que una vez cautivaron al mundo. Pero la adicción es una enfermedad que no cede fácilmente, y el camino de Whitney hacia la recuperación no fue fácil. Siguió sacando música y haciendo giras, pero el brillo de su éxito se desvanecía. Su voz, llamada en su día la voz de una generación, mostraba signos de desgaste. Las críticas eran variadas y muchos fans pensaban que sus actuaciones ya no eran lo que eran. Sin embargo, Whitney siguió adelante, tratando de reclamar el protagonismo a su manera. Uno de sus intentos de regreso más públicos fue en febrero de 2009, cuando interpretó 4 canciones en la gala anual de Clive Davis, previa a la entrega de los premios Grammy. La actuación fue recibida con un montón de elogios, y en agosto de ese mismo año, Whitney lanzó su primer álbum en 7 años, titulado I Look to You. El álbum fue recibido con entusiasmo por sus fans. Se consideró su regreso triunfal. La canción principal, en particular, se convirtió en un símbolo de su fuerza y un grito de esperanza. Sin embargo, muchos seguían creyendo que Whitney podía hacerlo mejor, y los críticos comparaban constantemente sus nuevos trabajos con los anteriores. A finales de 2009, Whitney salió de gira, pero sufrió muchos problemas vocales que hicieron que algunos espectadores la abuchearan y abandonaran durante sus actuaciones. Todo esto se sumó a los problemas de Whitney. A pesar de todo, el amor de Whitney por su hija Bobbi Kristina se mantuvo firme. La relación entre madre e hija era profunda. En muchos sentidos, Bobbi Kristina había crecido a la sombra de la fama de su madre y, por extensión, de sus luchas. El deseo de Whitney de proteger a su hija de las mismas presiones a las que ella se enfrentaba siempre fue claro, pero los problemas de la vida personal de Whitney ya la habían afectado profundamente. Bobbi Kristina idolatraba a su madre. Era la mayor defensora de Whitney, a su lado en todo momento. A su vez, el amor de Whitney por Bobbi Kristina era feroz y protector. Hablaba a menudo de cómo Bobbi Kristina era la razón por la que quería desintoxicarse y mantenerse fuerte. Pero a medida que las luchas de Whitney continuaban, se hizo difícil trazar una línea entre padre e hija. La hija, todavía adolescente en el momento del divorcio, era ahora testigo de cómo su madre sucumbía a su adicción. En 2012, Whitney Houston se preparaba para otro regreso. Acababa de terminar de rodar un papel en la película Sparkle, un remake del drama musical de 1976. La película pretendía demostrar que nunca se echó atrás, una oportunidad para ella de tener su momento bajo el sol y mostrar al mundo quién era. Pero los demonios de Whitney nunca estuvieron lejos de ella. El mundo se conmocionó al conocer la noticia de que la gran Whitney Houston había muerto el 11 de febrero de 2012. Horas antes de asistir a una fiesta previa a los Grammy, fue encontrada inconsciente en la bañera de su habitación de hotel en el Beverly Hilton. Una pequeña cuchara junto a ella contenía una sustancia blanca parecida al cristal y un trozo de papel blanco enrollado que indicaba qué drogas había consumido antes de morir. Intentaron reanimarla, pero no lo consiguieron y la declararon muerta en el lugar de los hechos. La enfermedad cardíaca y el consumo de cocaína se consideraron causas contribuyentes de la muerte, mientras que el ahogamiento accidental se consideró la causa real de la muerte. La muerte de Whitney fue una pérdida devastadora, no solo para sus fans, sino también para su familia, en particular para su hija. Su muerte fue el final inevitable de un largo y doloroso declive que se hizo público, y mucha gente lo veía venir. La verdad era que Whitney Houston, la mujer de la voz de oro, se había ido a los 48 años. Robin Crawford, amiga y confidente de Whitney desde hacía mucho tiempo, fue una de las personas más afectadas. Robin se tomó la muerte de Whitney como algo muy personal. No era solo la pérdida de una estrella, era la pérdida de una amiga y de alguien a quien había querido mucho. En su declaración, cuando le preguntaron por la muerte de Whitney, se derrumbó y dijo: «Ahora no puedo creer que no vaya a volver a abrazarla ni a oír su risa. Me encantaba su risa, y eso es lo que más echo de menos». En 2019 publicó sus memorias, A Song for You, Mi vida con Whitney Houston,
que nos dio una pequeña ventana a la vida de Whitney, fuera de los focos y la presión constante que soportó antes de fallecer. La pérdida de su madre fue muy dura para Bob y Christina. Bob y Christina estaba increíblemente unida a Whitney, por lo que su muerte dejó un vacío imposible de llenar. En los años posteriores a la muerte de Whitney, ella también había estado luchando contra sus propias batallas con la adicción y la salud mental, que no hicieron más que empeorar. La vida de Bob y Christina terminó de una manera horriblemente similar a la de su madre. En enero de 2015, Bob y Christina fue encontrada inconsciente en una bañera de su casa de Georgia. Murió el 26 de julio de 2015, a los 22 años, tras permanecer en coma durante meses. Murió de una neumonía lobar complicada por una intoxicación medicamentosa. En el espacio de unos pocos años, Whitney y su hija habían dejado perplejos tanto a su familia como a sus fans. La tragedia comenzó con la espiral descendente de Whitney, que parecía haber cerrado el círculo, dejando tras de sí un rastro de dolor. Desde su fallecimiento, se ha intentado preservar el legado de Whitney. Documentales, libros y publicaciones póstumas nos han ofrecido una visión más completa de la vida de la mujer detrás de la voz, y todos ellos han revelado que era imperfecta, vulnerable y muy humana. Quienes conocieron y amaron a Whitney, como Robin Crawford, siempre recordarán lo cálida, generosa y alegre que era para muchos a través de su música. La voz de Whitney siempre será el patrón oro para los fans, una llamada a recordarla como inconmensurablemente grande, en medio de un dolor inimaginable. La vida de Whitney Houston fue todo altibajos. Como muchas estrellas, fue una llama brillante que ardió demasiado pronto. Su trágica muerte fue un recordatorio de las presiones que conlleva la fama, pero su música, esa voz perfecta, será para siempre su perdurable regalo al mundo. Si le ha gustado el vídeo, no se vaya. Haz clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen ahora mismo en tu pantalla y accede a contenidos aún más emocionantes. Gracias por verlo, y nos vemos en el próximo.